En Salmos capítulo 1 vemos que, como podemos decir, habla brevemente el hombre bien bendecido y el hombre malvado. Jehová conoce el camino de los justos, así también Él conoce el camino de los malvados. Nada es escondido a través de Él o lo que Él no vea y ni conoce. Como ya mencionó antes en Salmo 139, dice que Él conoce cada persona que es nacido, conoce todos sus días y todos sus días ya son escritos en su libro, dice, antes que uno pasa. Así vemos que estamos adorando un Dios que es omnisabio, que no le falta nada. En Salmos capítulo 1, vamos a leerlo, y de ahí vamos a sacar algunas ideas que nos puede ser para aplicación y enseñanzas. Nos dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamón y que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vemos aquí que el Salmos comienza con capítulo 1, podemos decir, comienza con un resumen de los dos caminos sinceros de la humanidad. El camino de los justos y el camino de los malos. También vemos que en el Salmos y también en Proverbios, vemos que David, que escribió una buena parte de los Salmos, aunque otros también, y Salomón, siempre hablan del bueno y del malo. Hablan del hombre justo y habla del hombre malvado. Y eso es mucho en breve lo que nos enseña estos dos libros, ¿qué hace el hombre justo? En otras palabras, que sinceramente es creyente, que es guiado por el Espíritu Santo, o uno que pretende ser creyente o quizás pretende ser cristiano. ¿Y qué hace? Vemos también capítulo 1, se puede clasificar como un salmo de sabiduría por su énfasis en estas dos formas de vida, en su uso de los anuncios de la bendición y la centralidad de la palabra para cumplimiento en su vida. Vemos que lo que nos dice también el resumen del capítulo 1 es que hace un resumen breve que en realidad sale al final del hombre y qué hace en su vida. Podemos decir los motivos de este salmo se repitan una y otra vez a lo largo en la colección de los salmos. El salmo describe el hombre bendito que lleva una vida próspera y sin mancha de acuerdo con las palabras del Señor, y lo contraste, el incrédulo al final perecerá. Aunque quizás hace muchas cosas buenas y vamos a entrar más en eso más allá. Pero primero vamos a hablar el hombre bendito. Salmos 1 de 1 al 3 nos habla del hombre que anda de acuerdo a la palabra de Dios. Una vez más dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vemos aquí que dice con tres expresiones en el salmismo, describa la vida del bienaventurado. Vemos que el bienaventurado, en otras palabras, el hombre que anda de acuerdo a la palabra de Dios, que cree en lo que dice la palabra de Dios, y como vemos ahora, uno que en el Nuevo Testamento que decimos que es un creyente, un renacido, anda con mucho cuidado. Y dice aquí con tres cosas: anda, ni se para, ni se sienta en el consejo. En otras palabras, camino o asiento de los pecadores. Un hombre que es bendecido por Dios, en otras palabras, que realmente cree lo que dice la palabra de Dios, es nacido de Dios, es muy preocupado por su andar.
Se cuida mucho cómo anda, con quién anda, qué hace. También se cuida mucho dónde para, con quién está pasando el tiempo. Y también nos dice que mucho se cuida con quién se sienta y hace compartir ideas, así podemos decir. Así en este capítulo 1, versículo 1, con cada unidad de palabras la expresión se vuelve más intensa. Esto significa una progresión de una influencia casual de personas impios y llega a las conclusiones con ellos en su desprecio contra los justos. Vemos que lo que el salmista dice aquí, que ser influidos por personas no creyentes, en otras palabras, incrédulos, tiene su progreso. Si no cuidamos, si comenzamos a andar con personas que no son, podemos decir que son incrédulos o quizás cristianos carnales o quizás personas que pretenden ser cristianos, de poco a poco andamos más con Él, nos paramos más con Él y hasta que nos sentamos con Él y tenemos más y más cosas juntas. Y con el tiempo ellos tienen una influencia en nuestra vida hasta que llegamos a conclusiones que no son de Dios. Porque esas personas nos hacen de poco a poco alejarse de lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Así que no se caracteriza por esta mala influencia, y el hombre bendito con el tiempo, si no se cuida, se aleja de poco a poco del Señor. Es decir, está bien con Dios. La persona que, en otras palabras, decir, el que no se caracteriza por esa mala influencia es bendito, es decir, está bien con Dios y disfruta de la paz espiritual y el gozo que resulta de esa relación. Una persona que es muy cuidadoso de su andar, de su parar, de su sentar, en su vida espiritual, disfruta lo que Dios tiene para él. Vemos en versículo 2 nos dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para todos los que se delitan en vivir de acuerdo con la palabra de Dios, hay prosperidad. Aunque no a veces se nota mucho o es conocido por la gente alrededor con quien vives, pero por Dios es conocido. Y Dios sabe que es un progreso que es bendecido por Él y es de acuerdo a lo que Él quiere. Bajo la imagen de un árbol fructífero, el salmista declara que todo lo que hacen los justos prosperará. Aquí tenemos unos versículos, Salmos 92, versículo 2. Dice así, el justo florecerá como la palmera, creará como cedro en el Líbano. Lo que vemos aquí que el salmista dice, el justo florecerá. Es como una palmera, también crece como los árboles en el Líbano. Líbano es un lugar en el Antiguo Testamento de donde muchos reyes y profetas hablan, y eso quiere decir, era un lugar muy, muy hermoso. Un bosque tan hermoso que no podía expresar quizás en palabras cómo hermoso era. Y muchas veces ese bosque Líbano es como un ejemplo tomado en las Escrituras. También Salmos 92, 13 nos dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios, otras palabras, pórticos de nuestro Dios florecerán. Dice que plantados en la casa de Jehová, quiere decir plantados en la palabra de Dios. El hombre que es justo florece, es plantado, en otras palabras, toma tiempo para leer la Biblia, toma tiempo para que el Señor puede discernir en su vida o ayudar a discernir qué es bueno, qué es malo, cómo andar como un cristiano que crece cada día en su vida. Vemos también Salmos 99, 14, dice así, aún a la vez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Vemos
que la palabra vigoroso es una persona que tiene mucho vigor. Una persona que siempre está haciendo algo, que no puede pararse, que no puede estar sentado. Está vigoroso, está con vigor de hacer cosas. Puede ser, aunque en el mundo con las cosas que hace, pero una persona que es renacido y el Espíritu Santo tiene o lo hace que el Espíritu Santo guía su vida, tiene un vigor del Señor, un vigor para servir al Señor. Y así dice el salmista, así es uno que es guiado por el Espíritu Santo. Es como un árbol plantado al lado de agua, o de un lago, o de un río. Y vemos también exactamente cómo funciona eso. Otra cosa que podemos decir, es necesario señalar dos clasificaciones en ese versículo. Primero, el fruto, es decir, la prosperidad. Se produce en su tiempo y no necesariamente inmediatamente después de la siembra. Todos los que son agricultores saben eso. En México, donde tuvimos, hay hartas árboles de manzana, huertos de manzana. Y ahora era el fruto hasta así más o menos, así grande, ya todavía verde. Pero ellos saben también desde el tiempo que florecen hay que cuidarlo mucho por el frío también, porque congela ahí, tienen sus cosas para proteger, hasta también el granizo cae a veces. Tienen sus cosas como proteger los árboles de las manzanas. Pero tienen su tiempo hasta que pueden cosechar. Así igual en nuestra área aquí, muchos son agricultores, saben que al momento de sembrar hay que esperar y cuidar. Y viene el fruto. Así vemos en ese versículo, el salmista dice que un creyente o una persona, primero podemos decir, tiene que recibir al Señor y de ahí tiene que ser disciplinado para la honra y gloria del Señor, para que pueda ir y hacer fruto. Porque si no, no puede ser que da quizás mucho fruto, pero lo que vemos aquí es primero el fruto. Y eso toma su tiempo. Segundo, lo que hace la persona piadosa será controlada por la palabra de Dios. En versículo 2 vemos eso. De modo que si una persona medita en la palabra de Dios, sus acciones serán piadosas y sus actividades controladas por Dios. Esa persona prosperará. Es decir, llegará a su cumplimiento dirigido divinamente por Dios. Vemos que una persona que es, como versículo 1 dice, que cuida su andar, que cuida su parar, que cuida su sentar. Es una persona que vaya adelante en su manera de actuar, en su manera de reaccionar, en su manera de meditar en la palabra de Dios. Tiene todas esas cosas, cómo va adelante y cómo sigue creciendo y dando frutos para el Señor. Y nosotros como sentados aquí esta mañana, queremos decirles nomás, el hombre bienaventurado es el Hijo de Dios que anda conforme a la palabra de Dios. Hoy en día tenemos muchos esos pensamientos que quiero servir al Señor, pero voy a hacerlo a mi manera. Quizás no le sirve para usted, pero yo lo voy a hacerlo así. He escuchado esas frases mucho ya en los últimos tiempos, especialmente a través del internet, del WhatsApp, del Estado y todo donde lo ponen. Todo es de acuerdo a lo que yo me siento bien y como yo lo quiero y como yo puedo hacerlo. Y hasta a veces usan esas frases que dicen, que para usted no quizás conviene, pero así yo lo hago. Y la palabra de Dios nos enseña de principio al Apocalipsis, al final, que tiene sus reglas, sus maneras, como nosotros tenemos que humillarnos y adorar al Señor a su manera. No a la manera como yo pienso que es bueno o me siento bien. Así que vemos hasta aquí, la palabra de Dios nos habla del bienaventurado. Cuida su andar, cuida su sentar, cuida su parar, cuida con quién toma o pasa más tiempo y especialmente tiene que tomar más tiempo, pasar más tiempo con el Señor.
y con personas que son de buena fe. Segundo, vemos que Salmos dice, los malos o los malvados son como decir la cizaña que no tiene valor. Vemos los malvados son la palabra de Dios aquí dice en versículo 4, nos dice, no así los malos, que son como la tamo que arrebata el viento. En otras tradiciones dicen, o traducciones nos dice que es la cizaña, o en otras dice paja. ¿Qué es paja? Podemos decirlo así. En frente contraste con una persona bendecida es una persona impía, incrédula. La palabra hebrea raza se traduce malvado. Ese puede implicar un estado de mal o grave. Las personas definidas por raza no están en una relación con Dios. Viven de acuerdo con sus pasiones, pero no son piadosos por adentro, aunque lo muestran por afuera muchas veces. Ellos pueden hacer obras bondadosas y buenos, pero la evaluación de Dios de ellos es que no tienen mérito o valor eterno. Eso es lo interesante. La persona incrédula, la persona que no conoce a Dios y no quiere conocer a Dios, o quizás no importa, vive una vida más real que pretende ser un cristiano. Es un hipócrita. Por unos días estaba como el mejor y hablaba y no sé qué más. Pero yo supo quizás su religión es quizás así nomás. Pero antes de decir algo, con el tiempo se mostró. Y aquí la palabra de Dios, Salmos del rey David, nos hace entender qué es la cizaña. Son las personas definidas, o como les dice, pueden hacer obras bondadosas, pueden hablar bonito, pueden estar en la iglesia, pueden estar involucrados en el liderazgo, no sé qué más, pero la evaluación de Dios de ellos es que no tienen mérito, no tienen valor eterno. Por el momento suenan bien, por el momento sienten bien, por el momento son las personas más espirituales, hasta que uno que trata de andar con la palabra de Dios se siente a veces medio, ¿quién soy yo contra él? Pero sale que es más religión que fe verdadero. El salmista los comparó con la paja o cizaña, las cáscaras sin valor del grano, arrastrados por el viento en el proceso de aventar. Tal es el contraste con la persona fertilizante o fertiliza que tiene valor, que es justo, que anda de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo les preguntaría, o si ustedes como agricultores compran su semilla para comenzar a sembrar y sepan que la semilla es muy liviana y al abrir vean que es puro cáscara, ¿lo vas a comprar? Sepan y saben que la cáscara sin la semilla adentro no sirve nada. Y el salmista aquí dice, así son los religiosos que pretenden ser buenos, que pretenden ser cristianos, son como cáscara, pero no tienen la semilla, no tienen el Espíritu Santo. Y estos son lo que hay que cuidar mucho más que los vagabundos que andan con los vicios y con claramente lo que hacen. Ellos no son tan peligrosos, porque ellos muestran lo que son. Pero si hay algunos de esos que andan como cáscara, no tienen semilla, puro cáscara, pura religión, saben hablar lo bonito, saben hablar bíblicamente, saben actuar por un momento bíblicamente, solo que han aprendido la lengua cristiana, podemos decir, pero en realidad es cáscara nomás. Y de esos el salmista está hablando aquí, diciendo que no tienen valor eterno, que no es nada, es como el viento se va a llevar y se van.
La palabra nos dice claramente que es el hombre bienaventurado, es el cristiano verdadero. El hombre que pretende ser religioso, pretende ser cristiano, es el que la palabra dice los malvados. La cizaña que no tiene valor, aunque de afuera muestra algo de vez en cuando o por momentos. Salmos también nos habla de 5 a 6, nos dice así: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. Sobre la base del contraste entre los piadosos y los malvados, el salmista escribió que Dios separará a los justos de los malvados en el juicio. Los justos son aquellos que están relacionados por pacto, podemos decir, a través de creer y aceptar al Señor, con el Señor, que viven por su palabra, que producen frutos de valor eterno, que son guiados por el Espíritu Santo, que producen frutos que es aprobado por la palabra de Dios. No de mi manera, sino de la manera como la palabra dice. Dios partirá a los justos y los pecadores como el hombre separa el trigo de la cizaña. Esto vemos muchas veces en el Antiguo Testamento como lo hicieron. La base para este juicio es el conocimiento del Señor. La primera mitad del versículo 6, el Señor vigila, literalmente conoce el camino de los justos. La segunda parte se entiende mejor por el camino de los impios, que perecerán. La salvación en el día del juicio corresponde a ser conocido por el Señor. Aunque muchas veces hoy en día quizás nos pueden engañar. Pensamos por el momento, quizás es una persona bien espiritual. Pero al Señor a nadie va a engañar. Un día el Señor va a juzgar cada ser humano, cada alma. Y la palabra nos dice, cada rodillo les va a arrodillar delante del Señor. Y ahí va a salir quién es verdadero y quién no es. Claro, los justos van a ser juzgados en otro lado que los malvados. La palabra nos enseña claramente. Vemos en Mateo capítulo 7, 22, nos dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, ni en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocido, apartaos de mí, hacedores de lo mal. Vemos pasando esto en el tiempo de los apóstoles, hasta hoy en día vemos que hay muchos que pueden hacer obras y cosas que parecen tan cerca de la verdad. Dicen aquí, no profeticemos o profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, todo en el nombre, supuestamente en el nombre del Señor. Pero no en el nombre del Señor que murió en la cruz por nuestros pecados, sino alguien que se mete en eso. Es el espíritu que no viene del Señor. Y el Señor nos dice, no le que he conocido por un momento, ahora no te conozco, o era un bueno y ya no eres o ya eres malo. El Señor nos dice claramente que nunca fuiste uno de mí. No por un momento o por algunos días o unos años, sino dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. Así en el Salmo 1:6, el camino de los justos se contrasta con el camino de los impios. El camino significa toda la forma de vida de uno, incluyendo lo que lo dirige y lo que produce. La vida inútil de los impios, o podemos decir de los incrédulos, no durará. Así, resumiendo lo que nos dice Salmos 1, dice, así hace actuar el hombre correcto. El hombre verdadero
que es un cristiano verdadero, así se va a hablar, así va a andar, así va a parar y así va a hacer. Pero el hombre incrédulo quizás muestra casi lo mismo. Trata de imitar al cristiano, pero al final Dios sabe quién es verdadero adentro. Así quiero animarles. Mi deseo es que todos conocen al Señor aquí como su Salvador. Pero yo no puedo mirar a su corazón, ni sé lo que está pasando adentro. Pero si es una persona que quizás está tratando de imitar el cristianismo, cámbialo antes que es tarde. Acepta al Señor como su Salvador y pare de imitar. Sea un cristiano verdadero. Porque la palabra nos dice en San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra es muy claro que hasta incluso en el tiempo de los salmos, en el tiempo de los apóstoles, muchos eran que trataban de mostrar una vida, un estilo de vida que era como un cristiano, pero en realidad no eran. Y ellos tienen mucha influencia, quizás más que los que son cristianos verdaderos. Y si no estamos muy cuidados, comenzamos a andar, parar, sentarse, y al final tomamos consejos de ellos que nos va a llevar más allá, y alejando de servir al Señor como Dios quiere. Así que la palabra dice, el que cree en mí, no como yo me pienso que es bueno, o como yo me siento es bueno, o como yo creo que es bueno, sino el que cree en mí, como dice, tal iglesia, o tal persona, no. Dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Un cristiano verdadero corre de adentro. Un cristiano mediocre quizás, o no salvado, o pretende ser cristiano, solo corre de afuera nomás, nada de adentro. Y por eso no dura. Por eso no tiene valor eterno. Por eso Dios dice un día, aléjate de mí, nunca les conocí. Así quiero animarles. El hombre bendecido es el hombre verdadero, el hombre que es verdaderamente nacido de nuevo. El hombre malvado es él quizás anda como un vagabundo o anda como un bien religioso. Pero la palabra de Dios dice que son malvados, incrédulos, impios, que no conocen al Señor. Que Dios bendice su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, estamos agradecidos por su palabra. Estamos agradecidos que estamos sirviendo a un Dios que mira hasta lo profundo del interior, que sabe todo lo que está pasando nosotros. Y a ti no podemos engañar. Tú sabes cómo es con nosotros. Pido, Señor, que tú nos guías, que tú nos ayudes de ser sabios, de tomar tiempo en su palabra, de distinguir bien lo bueno y lo malo, pero todo guiado por su Espíritu Santo, porque nosotros mismos no podemos. Ayúdanos a vivir lo que sea para un valor eterno. Gracias por este momento. Gracias por su palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.